Siguiente parte de la carta a los Gálatas se titula La reprensión de Pablo a Pedro. Gálatas capítulo 2 versos 11 al 13 dice: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es fuerte, pero aquí dice que Pedro tenía miedo y por esto Pablo le resistió. La palabra resistió en griego es ansistemi, que significa ponerse en contra, oponerse. Pablo se le puso en contra, se le opuso a Pedro cara a cara, reclamándole y diciéndole: eres un miedoso, Pedro, y eres hipócrita, porque cuando no están los judíos circuncisos, sí comes con los gentiles incircuncisos, pero cuando vienen los judíos circuncisos, te vas con ellos y dejas a los gentiles incircuncisos. Pablo le dice: ¿por qué haces eso, Pedro? No seas hipócrita, no seas miedoso, porque ya arrastraste a Bernabé en tu hipocresía y tu miedo. Dice en los versos 14 y 15: Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Cuando vio Pablo que Bernabé y Pedro no andaban rectamente conforme a la verdadera noticia de que somos salvos por gracia y no por las obras, Pablo, cuando vio eso, le dijo a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, tienes la libertad que nos trajo Cristo, libertad que ya vimos cuál es, de no andar en las tradiciones, ni costumbres, ni mandamientos de los judíos. Si tú, siendo judío, tienes la libertad de no hacer lo que hacen y dicen los judíos, sino que vives como un gentil en cuanto a no cumplir los mandamientos de los judíos, y aún siendo tú judío, siendo esto así, ¿por qué obligas con tu actitud de temor y de hipocresía y de preferencia por los judíos de la circuncisión? ¿Por qué obligas tú con tu comportamiento a los gentiles a judaizar? Es decir, ¿por qué obligas a los gentiles a que quieran adoptar las costumbres, tradiciones y mandamientos judíos si tú, Pedro, ya no cumples las tradiciones, ni costumbres, ni los mandamientos de los judíos? Porque tú, Pedro, ya tienes la libertad que nos trajo Cristo. Aún y seamos tú, Pedro, y yo, Pablo, aún y seamos judíos, los dos ya no cumplimos tradiciones, ni costumbres, ni mandamientos judíos. Y tú, Pedro, que dejas a los gentiles por irte a comer con los judíos, ¿cómo crees que verán eso los gentiles? Van a querer hacer lo que hacen los judíos, porque con tu actitud haces creer que son mejores que ellos. En el verso 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tú sabes, Pedro, que somos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Si el gran apóstol Pedro hace esto y con eso está haciendo creer a los gentiles que por la circuncisión y por las obras de la ley son justificados, esta es otra de las razones de por qué Pablo repite en tantas ocasiones en sus cartas que no somos justificados por las obras de la ley. Porque hasta Pedro, con su actitud, hacía creer que si eras justificado por las obras de la ley. Es por esto que Pablo lo repite y lo escribe en varias de sus cartas. El hombre no es justificado por las obras de la ley, pero de aquello de lo que la ley no lo puede justificar, como dice Hechos capítulo 13, verso 39.
Dice, de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, es decir, que sí hay algunas cosas de las que sí justifica la ley de Moisés, y de lo que la ley de Moisés no puede justificar, justifica Cristo a todo aquel que cree en él. En Gálatas capítulo 2, verso 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Repito, son palabras difíciles de Pablo, porque él también dijo lo de hechos. Son palabras difíciles que hay que entender correctamente. No desechamos la gracia de Dios por cumplir la ley. La ley se tiene que cumplir, porque como ya lo leímos en Hechos, la ley no justifica de todo, pero sí justifica de algunas cosas. De todo aquello de que por la ley de Moisés no podemos ser justificados, en Cristo es justificado todo aquel que cree en él. Como ejemplo, tenemos el pecado de Adán. Es un pecado que cargamos todos desde que estamos en el vientre de nuestra madre, y es un pecado que no cometimos nosotros, pero cargamos con él. De ese pecado no nos puede justificar la ley de Moisés. De ese nos justifica Cristo, y de muchos otros más, de aquellos pecados que solo están en nuestro pensamiento. De todo lo que la ley de Moisés no nos puede justificar, nos justifica Cristo si creemos en él. Por esto y por amor a Dios y a Cristo no desechamos la gracia de Dios, pero cumplir la ley de Dios nunca será desechar la gracia de Dios. Es absurdo. ¿Cómo podría ser desechar la gracia de Dios el ser obedientes a Dios y cumplir su ley? Claro que no. Por la misma razón que no matamos, que no robamos y que no adulteramos, por la misma razón que se cumplen estos mandamientos, es por la misma razón que se cumple toda la ley de Dios dada por medio de Moisés. Aún, y si cumplir los mandamientos o la ley no justificaran o no salvaran, no por eso nos vamos a poner a matar, a robar o a adulterar. Al fin que no soy justificado por cumplir mandamientos, dirían algunos, ni por cumplir la ley. Al fin que no soy salvo por mis obras, sino que soy salvo por la obra expiatoria de Cristo. Claro que no hacemos eso. Y vea lo que sucede si tomamos esta cita de Gálatas 2:21 y añadimos el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto y añadimos los mandamientos de Cristo. Si tomamos esta misma cita añadiendo estas dos cosas, Pablo diría, no desecho la gracia de Dios, pues si por cumplir el nuevo pacto fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y si lo ponemos en los mandamientos de Cristo sería, no desecho la gracia de Dios, pues si por cumplir los mandamientos de Cristo fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entendamos el punto. Cristo murió para justificarnos. Si la justicia fuese por cumplir mandamientos de la ley de Moisés, o por cumplir mandamientos de la ley de Cristo, o por cumplir el nuevo pacto, o por cumplir el evangelio, por cumplir lo que usted quiera cumplir, si somos justificados por eso, entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué es el sacrificio de Cristo si somos justificados por otra cosa? Por demás, murió Cristo si somos justificados por otra cosa que no sea por su muerte. Este es el punto. Razone. Si con cumplir los mandamientos que dio Cristo no estamos desechando la gracia de Cristo, ¿por qué cumplir la ley de Dios sí? Es lo mismo. Cumplir la ley que Dios dio por medio de Moisés no es desechar la gracia de Cristo, así como cumplir los mandamientos que dio Cristo tampoco es desechar su gracia. Eso solo es una mala interpretación y un mal entendimiento. Solo son los inicuos que no se sujetan a la ley, torciendo las escrituras y las cartas de Pablo para que las personas no se sujeten a la ley. Pero esa es la marca de la bestia, la desobediencia a la ley de Dios. Dese cuenta y cuídese de los que no se sujetan a la ley, que son los inicuos.
Cuídese de ellos, nos dijo el apóstol Pedro, no sea que arrastrado por el error de estos, caiga de su firmeza de obedecer a Dios y sí cumplir su ley. Por último, vamos a hacer una pequeña reflexión. Solo suponiendo que cuando lleguemos al juicio, Dios nos dice, no tenías que cumplir todos los mandamientos de la ley, solo tenías que cumplir los mandamientos de Cristo. Suponiendo que así fuera, nosotros, al cumplir la ley, estamos cumpliendo los mandamientos que dio Cristo y otros mandamientos más. ¿Qué perderíamos por haber cumplido mandamientos de más? Nada, no tenemos nada que perder. Igual ganamos. Cumplimos mandamientos de más. Pero, si ya estando en el juicio, Dios nos dice, sí tenías que cumplir los mandamientos de Cristo, pero además tenías que cumplir los mandamientos de mi ley que di por medio de Moisés. Si tú no cumpliste la ley de Moisés, solo los mandamientos de Cristo, ahí, ¿quién lleva las de perder? Exacto, dése cuenta de eso. Dése cuenta que alguien que cumple la ley no tiene nada que perder, pero el que no cumple la ley sí puede perderlo todo. Que Dios le bendiga y le guarde, hermano.